El brillo de Semre, Arda volvió a iluminar las redes sociales con una frase que derritió corazones. Siempre hay espacio en mi corazón para mis queridos amigos y amistades. Su voz, dulce y sincera, se escuchó como un suspiro de ternura en medio del ruido digital. Y en cuestión de minutos, su mensaje se convirtió en tendencia mundial. Los seguidores no tardaron en reaccionar con emoción, inundando los comentarios con mensajes llenos de cariño y admiración. La actriz, conocida por su calidez y su capacidad para conectar con la gente, volvió a demostrar que la fama no ha cambiado su esencia. En un mundo donde el ego suele dominar, Semre se alza como un recordatorio viviente de que la humildad sigue siendo una de las virtudes más bellas. Su frase, sencilla pero poderosa, tocó fibras profundas en quienes la han acompañado desde el inicio de su carrera. Las cámaras captaron el instante exacto en que pronunció esas palabras, con una sonrisa suave y una mirada llena de nostalgia. No fue un discurso preparado, ni una estrategia mediática. Fue una expresión auténtica que nació del alma. Semre hablaba con emoción contenida, como quien recuerda cada amistad que la ha marcado a lo largo del tiempo. Sus fans se sintieron reflejados en su sinceridad, y miles de ellos escribieron que ese mensaje era justo lo que el mundo necesitaba escuchar. En tiempos donde las relaciones parecen volátiles, sus palabras devolvieron esperanza y fe en la bondad humana. Durante los últimos meses, Semre Arda se ha consolidado como una figura que irradia empatía y cercanía. No solo conquista con su talento actoral, sino también con su capacidad de inspirar. Cada publicación suya se convierte en un faro de energía positiva para millones de personas. Y esta vez, con una sola frase, logró unir a sus seguidores en una ola de ternura y gratitud. Ella no solo actúa, también enseña a amar, escribió una fan desde México. La actriz turca, lejos de los escándalos, demuestra que el cariño sincero todavía tiene lugar en la industria. El mensaje resonó especialmente entre sus colegas, muchos de los cuales respondieron con gestos de aprecio. Así eres tú, Semre, puro corazón, escribió un compañero de rodaje. Las redes se llenaron de fotos antiguas, recuerdos compartidos en los que se veía a la actriz abrazando, riendo y compartiendo momentos espontáneos con su círculo más cercano. Claro, no fue solo una frase, fue una declaración de principios. En un mundo donde la fama puede aislar, Semre elige abrir su corazón. Su gesto generó una avalancha de amor virtual. Miles de personas comenzaron a compartir historias personales sobre amistades, reencuentros y afecto, utilizando su cita como lema. Las palabras de Semre se convirtieron en tendencia no solo en Turquía, sino también en varios países de habla hispana. No imaginé que algo tan simple pudiera emocionar tanto, confesó un fan en X, Twitter. Pero ese es precisamente el poder de Semre, convertir la sencillez en magia. Los medios comenzaron a destacar su frase como un símbolo de empatía en tiempos difíciles. En programas de televisión, comentaristas analizaban su mensaje, recordando que la actriz siempre se ha caracterizado por su cercanía con la gente. Desde su primera aparición en pantalla, Semre ha mantenido una conexión genuina con su público. Y esta vez no fue la excepción. Cada palabra suya parecía envolver a los oyentes en un abrazo invisible. La actriz, siempre discreta con su vida privada, ha demostrado que su mayor fortaleza está en su capacidad de sentir. Su carrera está llena de personajes intensos y conmovedores. Pero fuera de la pantalla,
Sembre es aún más inspirador. El corazón no se llena, se comparte, dijo una vez en una entrevista. Y ahora, con esta nueva frase, reafirma su filosofía de vida. Sus seguidores, emocionados, la han bautizado como la voz del cariño. En medio de una industria donde los titulares suelen centrarse en rivalidades o polémicas, Sembre brilla con luz propia. No necesita escándalos ni estrategias publicitarias para conquistar corazones. Basta una sonrisa, una palabra, una mirada sincera. Su mensaje se extendió como un susurro entre los fans, recordando la importancia de mantener la calidez humana. Gracias por recordarnos que aún hay espacio para la amistad verdadera, escribió un seguidor. El eco de sus palabras también llegó a sus antiguos compañeros de trabajo. Algunos compartieron imágenes inéditas de los sets donde habían convivido, acompañadas de mensajes de agradecimiento. Trabajar contigo fue como tener un rayo de sol en cada escena, comentó uno de ellos. Estas muestras de cariño confirmaron lo que muchos ya sabían. Sembre no solo deja huella en la pantalla, también en las vidas que toca. Su relación con los fans se ha convertido en una de las más admiradas del mundo del espectáculo turco. Sembre responde, comenta y se muestra siempre accesible, generando una conexión única. Ese vínculo es precisamente el que hace que cada frase suya se convierta en viral. En un mar de mensajes efímeros, los suyos perduran, porque nacen de un lugar genuino. La imagen que acompaña su declaración muestra a Sembre en un entorno cálido, rodeada de flores, con una sonrisa que transmite serenidad. El público la percibe como una amiga cercana, alguien que entiende los sentimientos humanos en su totalidad. Su presencia, más allá del glamour, proyecta una energía que atrae. Y eso, en una era de superficialidad, es su mayor fortaleza. Los expertos en redes sociales señalaron que su publicación generó un nivel de interacción pocas veces visto en su perfil. En menos de 24 horas, superó los 5 millones de me gusta y cientos de miles de comentarios. La frase se replicó en memes, videos y publicaciones que celebraban la importancia de la amistad. Incluso marcas reconocidas usaron su cita como lema temporal. Lo que comenzó como un simple mensaje personal, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Sembre, sin buscarlo, recordó al mundo el valor de la conexión humana. Ella no habla desde la fama, sino desde el alma, escribió un periodista en una nota que rápidamente se viralizó. Esa autenticidad es, quizás, lo que explica su éxito. En una época en la que la distancia emocional se ha vuelto común, Sembre logra acercar corazones. Sus palabras fueron como un bálsamo para quienes necesitaban recordar que siempre hay alguien dispuesto a escuchar, a acompañar, a querer. Es como si hablara directamente conmigo, confesó una fan emocionada. Y quizá esa sea la magia de Sembre, hacer sentir a cada persona especial. El mensaje trascendió generaciones. Jóvenes, adultos y mayores compartieron su frase con emoción. En escuelas, empresas y hogares, la cita se convirtió en un recordatorio de empatía. Incluso algunos artistas la citaron durante entrevistas, afirmando que la bondad también es noticia. Sembre, sin planearlo, abrió un movimiento de amor sincero. En los días siguientes, la actriz agradeció el cariño recibido con un breve mensaje. Ustedes son parte de mi corazón, gracias por tanto. Sus seguidores respondieron con miles de emojis y palabras de afecto. La reciprocidad que caracteriza su relación con el público volvió a hacerse visible. En una era de conexiones frías,
Sembre demuestra que la calidez todavía puede traspasar pantallas. Las redes continuaron vibrando con su nombre, y cada publicación suya se convirtió en motivo de celebración. Los fanclubs organizaron campañas con su frase, mientras que artistas de diferentes países le dedicaron mensajes de admiración. Como tales personas con su cuerpo ceros a copseras de admiración. La repercusión fue tan grande que su cita terminó impresa en camisetas, tazas y cuadros. Sembre se transformó, una vez más, en símbolo de ternura universal. Su sencillez es su superpoder. No necesita grandes gestos ni frases rebuscadas para conquistar corazones. Su autenticidad es suficiente. Y esa autenticidad, en un mundo saturado de apariencias, se convierte en un faro. Sembre no solo actúa, inspira. Los analistas de medios coinciden en que su influencia va más allá del entretenimiento. La actriz ha construido una comunidad basada en el afecto mutuo, algo que pocos logran. Su mensaje se estudia ahora como ejemplo de comunicación emocional efectiva. Ha sabido humanizar la fama, aseguran los expertos. Cada palabra suya deja una huella imborrable. Esta vez, su frase no solo fue un recordatorio de amor, sino también un llamado a cuidar los lazos humanos. Sembre Arda, con su voz serena, recordó al mundo que la amistad aún tiene un lugar en los corazones, y ese eco seguirá resonando mucho tiempo. Hoy, millones de personas citan su frase como una declaración de vida. Siempre hay espacio en mi corazón para mis queridos amigos y amistades. Se ha convertido en un símbolo de conexión, cariño y gratitud. Sembre lo dijo con amor, y el mundo lo recibió con el alma abierta.